Bienvenidos a los diálogos ambientales virtuales organizados por la Secretaría de Planificación, Desarrollo y Modernización de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. En esta oportunidad, para conmemorar en el mes de la diversidad biológica, el Día Mundial de las Abejas, que tiene el propósito de promover el conocimiento y recordarnos la importancia de la labor de este insecto para la sobrevivencia del planeta y los seres vivos. Las abejas son agentes polinizadores. La polinización es esencial para la producción de muchos cultivos, para mantener la biodiversidad de las especies, la vida reproductiva de los ecosistemas y, en consecuencia, la supervivencia de la humanidad. Por otro lado, su rol también está vinculado a su capacidad de producir miel, cera y propóleos, productos estos que nos brindan en calidad de bienes ambientales. Para el diálogo ambiental de hoy, desde el Departamento de Promoción Ambiental de la Dirección de Gestión Ambiental, invitamos a Magalí Méndez, quien nos hablará sobre las abejas y los recursos alimenticios, su importancia para la provincia de Jujuy. Magalí es licenciada en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy, doctora en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta, becaria postdoctoral en el Instituto Nacional de Ecorregiones Andinas, CONICET, Universidad Nacional de Jujuy, y jefa de trabajos prácticos en la asignatura Elementos de Química en la Facultad de Ciencias Agrarias para la carrera de Ingeniería Agronómica en la sede de San Pedro. Es integrante de proyectos de investigación de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Jujuy en temas vinculados a la temática del día de hoy. Bueno, Magalí, bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación. No, por favor. Así que, bueno, te dejamos que empieces con tu exposición. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer la invitación en este espacio y en este día tan particular como el Día Mundial de las Abejas, para contarle un poquito acerca de lo que con el grupo de investigación que trabajo venimos realizando, ya vienen realizando, y después yo me he sumado, desde hace varios años en la provincia de Jujuy en relación a los recursos alimenticios que utilizan las abejas para la producción de miel particularmente, y también la obtención del polen. Así que bueno, les voy a contar un poquito acerca de lo que venimos trabajando. Bien, antes de nada quería también mencionar que lo que les voy a contar lo llevamos a cabo en el Laboratorio de Análisis Palinológicos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy, el cual está dirigido por la doctora Liliana Lupo y codirigido por la doctora Ana Karina Sánchez, quienes han sido las mentoras en estos temas de investigación allá en sus inicios, acá para la provincia de Jujuy. Bueno, entonces en una primera instancia comentarle qué son las abejas, ¿no? Todos hemos visto seguramente abejas, inclusive muchos le deben tener miedo, ¿sí? Porque pican y duele. Pero básicamente las abejas son insectos eusociales, es decir, que forman verdaderas sociedades donde hay una importante división del trabajo, están muy bien organizadas frente a un bien común, que es mantener a la colmena, a la colonia, subsistir, ¿sí? En esta imagen de caricatura, digamos, les quería mostrar un poco cómo están divididas estas distintas funciones en esta sociedad que forman este grupo de insectos, donde tenemos, por ejemplo, una abeja reina, que es la única que se reproduce, ¿sí? Que coloca los huevos, que dará lugar después a las abejas obreras, que no pueden reproducirse y se encargan del mantenimiento de la colmena, y que a su vez cumplen distintas funciones, ¿no? En la colmena. Por ejemplo, están las pecoreadoras, las que se encargan de recolectar el néctar y el polen para la alimentación y el mantenimiento de la colmena. Están las nodrizas, ¿no? Que cuidan a estas abejas pequeñas desde su estado larval a medida que van creciendo. Están, bueno, los zánganos, ¿sí? Acá con esta caricatura muy graciosa, ¿no? Tomándose un juguito ahí sin hacer nada.
Están las que son las guardianas, las que protegen las entradas de la colmena de otros insectos o potenciales invasores, ¿no?, que puedan perjudicar el desarrollo de la colmena. Ahora bien, estos animales, ¿no?, se ubican dentro del reino animal, también son obviamente invertebrados, son artrópodos también. Todas estas categorías de organización han sido creadas por el hombre para poder organizar toda esta gran diversidad biológica, y a su vez estas abejas se encuentran dentro del grupo de los insectos, ¿no?, caracterizados básicamente por tener 6 pares de patas, ¿sí? Y dentro de estos insectos encontramos a los himenópteros, el orden Hymenoptera, donde están también las hormigas, las avispas, pero particularmente nos interesan a nosotros las abejas, ¿sí?, que se encuentran dentro de una categoría denominada superfamilia Apoide, ¿sí? Dentro de esta superfamilia Apoide, concretamente donde encontramos a las abejas, hay distintas familias de abejas, ¿sí?, no solo Apis mellifera, sino distintas familias de abejas. Estos nombres difíciles que aparecen acá corresponden, obviamente, como les decía, a categorías creadas por el hombre para organizar esta gran diversidad, donde encontramos a las abejas albañiles, las abejas del sudor, las abejas de poliéster, y particularmente las que nos interesa a nosotros son los ápidos, ¿sí? Y dentro de los ápidos a la subfamilia Apine, donde encontramos a Apis mellifera, ¿sí?, bien conocida por su gran producción de miel. También hay otras abejas que producen mieles, pero en menor proporción, por eso Apis es más conocida por su gran capacidad de producción de miel, ¿no?, y que el hombre ha utilizado como recurso para su subsistencia. Estructuralmente, de forma general, este insecto está constituido, ¿no?, en cuanto a su anatomía, por una cabeza, ¿sí?, un tórax y un abdomen. Es la típica estructura de un insecto. En su tórax se encuentran insertos estos 2 pares de alas y 3 pares de patas, que lo hacen pertenecer a la clase insecta, esos 3 pares de patas, cuyo tercer par de patas se encuentra modificado en una corvícula, ¿sí?, una especie de peine, que más adelante les voy a mostrar más específicamente, que sirve para acopiar, para recolectar ese polen cuando visitan a las distintas flores y poder llevar a la colmena para poder alimentarla. En el caso de la cabeza, ¿no?, están presentes, tienen un par de ojos simples y ojos compuestos, ¿sí?, presentan un par de antenas, y en cuanto al aparato bucal que tienen para poder alimentarse, es de tipo suctor, es decir, que permite absorber el néctar de las flores y así poder luego transformarla en la miel que todos conocemos una vez depositado en la colmena, ¿no? También se caracterizan, en el caso de las abejas reinas y las obreras, por poseer en el abdomen ese aguijón tan particular que nos produce tanto dolor al momento de picarnos, ¿no? Ahora bien, por otro lado, ya conociendo un poco qué son las abejas, dónde están ubicadas, cómo está constituida de forma general, es importante tener en cuenta el rol ecosistémico que presenta la abeja en nuestros ambientes, ¿no? ¿Qué rol tiene ella? Para eso vamos a definir en una primera instancia qué son los servicios ecosistémicos. Quijas y colaboradores, un grupo de investigadores, lo ha definido, ¿no?, como los componentes de los ecosistemas que los seres humanos hacemos uso para nuestro bienestar, ¿no?, en relación siempre a un desarrollo sostenible y equilibrado. Entonces, en este sentido, los distintos ambientes, en este caso ya puse los bosques porque trabajo particularmente en Yunga, pero los distintos ambientes en los que nos encontramos son grandes proveedores de recursos, en distintas categorías, ¿no? Pero a nosotros nos importa, ahora estamos hablando de las abejas, y en este sentido, el principal rol de las abejas en este ecosistema, el principal servicio que presenta es la polinización, ¿sí? A partir de la polinización, estos bosques permiten mantener su biodiversidad, o sea, perpetuar las distintas especies vegetales presentes allí, a partir de producción de frutos, que también los seres humanos utilizamos esos frutos para alimentarnos, no desde ahora, sino desde la antigüedad, ¿no?, desde la prehistoria,
Y a su vez también la FAO en estos últimos 20 años ha empezado a promover a lo que se denomina recursos forestales no madereros, ¿no? Donde la miel y el polen juegan un papel importante, ¿sí? Porque si bien las abejas tanto apis mellifera como las abejas nativas forman parte de ese bosque, a partir de la producción de ella, de sus mieles y el acopio del polen para la alimentación de sus colmenas, el ser humano puede obtener estos recursos como miel y polen, denominados recursos forestales no madereros, ¿sí? Claro, por eso Magalí al inicio, en la presentación, los nombré como bienes ambientales también. Exactamente, tal ¿Mm? cual, tal cual. Muy Porque bien. por ahí los bienes ambientales son como más concretos, los servicios por ahí a las personas nos cuesta percibir cuál es el Exacto, servicio que presta la biodiversidad. exactamente. Sí, por dentro de los servicios ecosistémicos encontramos desde las fuentes de agua hasta los frutos producidos por las distintas especies vegetales, ¿no? Que han sido polinizadas a su vez, o que han necesitado ser polinizadas por agentes polinizadores, como las abejas en este caso que estamos centrándonos, y ahí radica su rol dentro del ecosistema, ¿no? La importancia de su rol en el ecosistema. Ahora bien, ¿qué es la polinización? ¿Sí? Básicamente, la polinización es un proceso de transferencia, ¿sí? Del órgano de las gametas, podríamos decir, de la parte masculina, de las gametas masculinas, hacia el órgano reproductivo femenino de la planta, ¿no? Para que se produzca la fecundación. Ahí es donde las abejas tienen un rol muy importante. Si bien hay otros agentes polinizadores, como el viento, o el agua también, o otros animales como los Otros animales, murciélagos, claro. sí, exactamente, otros grupos de insectos, las abejas a lo largo de Aves. exactamente apis particularmente, y también las abejas nativas últimamente con los estudios que se vienen realizando, se ha podido comprobar que son polinizadores eficientes a la hora de producirse la fecundación de las distintas especies vegetales, ¿no? Entonces, como muestra este gráfico muy sencillo, acá tenemos un esquema general de una flor, ¿no? Con sus partes florales, donde el órgano masculino de esta flor, que corresponde a los estambres, donde se producen los granos de polen, donde están las gametas, las células masculinas que van a permitir la reproducción de esta especie, son transportados, ¿no? Por un agente polinizador, en este caso las abejas, para ser depositados en el órgano femenino de la planta. Acá tenemos un ovario, ¿sí? En el órgano femenino de la planta, y a partir de ahí producirse la fecundación de los óvulos presentes en este órgano femenino, y así producir las semillas y permitir la perpetuación de la especie, ¿no? La formación del fruto que contiene semillas, y permitir así también la perpetuación de la especie. Eso por un lado. Por el otro lado, las abejas nos proporcionan, a partir de su alimento, dos productos principales de la colmena, ¿sí? Que son la miel y el polen. La miel, básicamente, es la fuente de carbohidratos, de energía para estos animalitos, y el polen, la principal fuente de proteína, ¿sí? Nosotros hacemos uso de ese alimento que ellos producen para mantener su colmena, también para nuestro bienestar, por las importantes propiedades que tienen ambos productos. ¿Cómo definimos la miel? ¿Sí? La podemos definir entonces como una sustancia dulce, esto según el Código Alimentario Argentino, una sustancia dulce, viscosa, que se produce a partir de las abejas melíferas, que lo obtienen a partir del néctar de las flores que ellas visitan. Entonces van recolectando el néctar presente en las flores. El néctar es una sustancia también azucarada, que presentan las flores, y que el néctar toma a partir, ¿no es cierto?, de ellas para producir la miel. Estas sustancias son recogidas por estas abejas y luego transformadas, ¿no?, combinándola con otras sustancias, con propias enzimas, en realidad, que tiene la abeja, por una inversión en los azúcares presentes en ese néctar, y así producir
la miel, ¿no? Que una vez que se va deshidratando, una vez depositada en la celdilla, en la imagen ustedes ven a la abeja pecoreando, tomando, libando, se dice libando el néctar en las flores, y luego depositando ese néctar que libaron en las celdillas de la colmena, donde termina de producirse esas transformaciones necesarias y llegar al producto final, que es la miel, ¿no? A partir de un proceso de deshidratación y de maduración de producto. En cuanto al polen, que habíamos dicho que es la principal fuente de energía, ¿no? Las abejas melíferas, como los abejorros, en este caso del género Bombus, como les mencioné al principio, tienen ese, podríamos decir, aparato sofisticado, en ese tercer de patas, una estructura modificada denominada corbícula, que permite transportar el acopio del polen. Ya vimos hace rato que libaban néctar, pero también se alimentan de polen, y así formando estas pequeñas bolitas o pellets denominadas cargas corbiculares, que son transportadas también a la colmena para la alimentación de la misma, ¿no? Para la alimentación y el desarrollo de la misma. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros? Ahora ahí venimos con, en relación a las abejas, ¿qué estudiamos nosotros en el laboratorio? Nosotros hacemos uso de una disciplina, una subdisciplina de la palinología denominada melisopalinología. Meliso quiere decir miel y palinología de polen, es decir, que estudiamos los granos de pólenes presentes en las mieles, ¿sí? Esas mieles producidas por las abejas, y por extensión a las cargas corbiculares, lo que nos permite tener una información acerca de las especies vegetales que ha visitado estas abejas para poder producir estos productos, ¿no? Determinando así lo que nosotros denominamos el origen botánico y geográfico de estos productos, que tienen un importante valor agregado hacia, valga la redundancia, estos productos, y le permite a los apicultores tener un valor diferenciado a la hora de la comercialización. Eso por un lado. Igualmente tiene otras aplicaciones esta disciplina, porque también nos permite definir la importancia de esta diversidad de especies que tenemos nosotros en nuestros ambientes. Jujuy es muy diverso, tiene muchos ambientes, y nos permite determinar a través de estos análisis qué especies tienen importancia para las abejas a la hora de su recolección y su preferencia, ¿no? Como así también nos ayuda a estudiar el comportamiento de la entomofauna polinizadora, ¿sí? También podemos hacer este tipo de análisis, no solo para apis melíferas, sino para otros grupos de insectos, también polinizadores, y así identificar qué plantas han visitado. ¿Y por qué estudiamos el polen? ¿Sí? ¿Por qué estudiamos esos granos de polen? Nosotros a simple vista, cuando vemos, pensamos en el polen, pensamos en ese polvito amarillento que desprenden las flores cuando nos acercamos, ¿no es cierto? Acá tenemos una imagen de una flor de cactus, ¿sí? Y vemos que hay una infinidad de polvillo amarillento que corresponden a esos granos de polen, ¿no es cierto? Pero si no vamos a verlo de forma más específica, estudiándolo debajo del microscopio, ese polvo amarillento se representa por numerosas estructuras pequeñitas, ¿sí? Que tienen características definidas, propias de cada especie, es decir, que son específicas, la forma, el tamaño, las aberturas que tiene, que son características que nosotros estudiamos, que es otro mundo que hace referencia a la morfología polínica o a la actuopalinología, donde estudiamos todas las estructuras de los granos de polen a nivel microscópico, haciendo una caracterización de cada uno de ellos. Pero bueno, esa es otra cosa. Pero estos granos de polen, con sus diferencias, nos permiten identificar, ¿no es cierto?, a través de lo que observamos en las mieles, qué plantas ha visitado la abeja, conociendo, ¿no?, ese grano de polen, a qué planta corresponde, saber qué planta indirectamente ha visitado la abeja. Esta imagen, esta diapositiva, quería reflejar esto que le decía que por ahí me salió un poco trabado, que el estudiar el grano de polen nos permite, su interés científico radica en esto, en que es muy específico, es decir, que tienen esa forma y esos tamaños y esas características propias para cada especie, y además tiene una importante capacidad de preservación en el tiempo, de acuerdo a que en su capa más externa
presenta un polímero denominado esporopolenina que es difícil de degradar, ¿sí? Entonces ustedes ven acá una diversidad de plantas, tenemos un montón de plantas acá, y cada una de ellas tiene diferentes granos de polen, ¿sí? Entonces esa diversidad que observamos nosotros a simple vista en las especies vegetales, también la vemos reflejada en la diversidad de formas, tamaños, ¿sí? Aberturas o esculturas que presentan estos órganos microscópicos, ¿no? Que son Claro, y los también granos de polen. en la forma en que se dispersan, ¿no es cierto? Los granos de Exactamente, polen. exactamente. Por ejemplo, un grano de polen que es muy pesado, muy grande, es un poco más difícil de dispersarse que uno que sea más pequeño, más ligero, o las espinas mismas que sirven para que tienen esa función para adherirse a los agentes polinizadores y sea más fácil de ser transportado, como una estrategia de supervivencia, de decirme, bueno, acá estoy yo, llévame por favor. Entonces, con las espinas estoy logrando que el agente polinizador me lleve de aquellas que, por ejemplo, no las tiene, ¿sí? Son como estrategias que presentan cada uno de ellos. Ahora, ¿sobre qué nos paramos nosotros en la melisopalinología, volviendo a esa disciplina que les comentaba, ya sabiendo qué son los granos de polen y por qué nosotros los estudiamos, dónde radica su interés científico? ¿Dónde nos paramos nosotros para decir, bueno, esta miel está constituida, o la abeja ha visitado para producir esta miel tal y tales especies de planta, entonces una miel con origen floral correspondiente a, por ejemplo, no sé, el chalchal, el arrayán, que son mieles producidas en nuestra provincia y que hemos podido ir determinando a lo largo de los años que se producen acá en nuestra provincia. En esta imagen, sí, tenemos también una estructura de una imagen general, de un corte longitudinal de una flor, ¿sí? Donde vemos en la base de eso que está de rojito, corresponden a los nectarios, que es donde se produce el néctar, esa sustancia azucarada que las abejas liban para producir la miel, y que en este caso, ¿no es cierto?, al ser una flor perfecta, es decir, que tiene tanto los órganos masculinos como femeninos en una misma flor, tenemos a los estambres y tenemos acá, en este caso, el ovario, ¿no?, que es la parte femenina. Vemos que los granos de polen de esa especie caen a ese néctar, ¿sí? Por lo tanto, cuando la abeja liba el néctar que presente en esta planta, está llevando también allí el polen que corresponde a la planta que libó. Entonces, sobre ese paradigma nosotros la melisopalinología se asienta para luego determinar el origen botánico de las mieles, ¿no? ¿Y para qué nos sirve entonces esta Magali, melisopalinología? una Sí, consulta. ¿Es cierto sí, eso? ¿Qué tan cierto es eso de que el néctar es como una recompensa de la flor para los agentes exactamente, para atraer polinizadores? a los agentes. El polen y el Claro. néctar, como así también los aceites, ¿sí? Son las principales recompensas florales que presentan, ¿no?, las especies para poder ser visitadas. Ellas necesitan perpetuarse en el tiempo, entonces necesitan atraer a los agentes polinizadores que lleve los granos de polen a otras plantas de su misma especie y así producir la fecundación y que se produzca la perpetuación de su especie. Entonces ella ofrece, eso como vos decís, las recompensas florales como el néctar, como el mismo polen, como aceites, los aceites, hay muchas especies vegetales que presentan aceites y que eso permite atraer a los distintos polinizadores, ¿no? No solo las abejas melíferas, sino también a otros polinizadores. Pero sí, tal Claro, cual. Magali, ¿y ese néctar también es diferente según las La especies de especie. flores? Ajá, Exactamente. bien, Por eso es que las mieles son distintas, ¿sí? No es lo claro. mismo una miel, ahí radica en la importancia del origen botánico, porque el néctar de una especie, por ejemplo, la especie A, puede tener más azúcares que el néctar de la especie B. Tal vez la Ujú. abeja produjo la miel solo libando la especie A, que va a tener determinadas características físico-químicas y sensoriales esa miel, que la miel B, que tal vez tenía menos azúcares, tenía otras características. Entonces hay una relación directa entre el origen botánico de la miel
y sus características, tanto físico-químicas como sensoriales. El color, no es lo mismo una miel oscura que una miel clara, también bueno, los azúcares presentes, también los niveles de azúcares presentes también no son los mismos. Hay toda una Claro, caracterización. En realidad es una sinergia entre las tres, para ver la calidad del producto, una sinergia claro. entre lo botánico, que está Ujú. totalmente relacionado, cómo va a ser lo físico-químico y lo sensorial. Exactamente. Bueno, gracias. No, por favor. Bien, entonces, ¿para qué nos sirve además esta melisopalinología, ¿no? Para determinar el origen botánico, como decía, qué especie ha visitado la abeja para producir la miel. También nos permite determinar un origen estacional, podemos tener una miel de primavera, una miel de verano, ¿sí? Y también nos permite determinar el origen geográfico, que ya les voy a contar más adelante, es decir, áreas de producción de miel, o sea, características por el tipo de especie o la asociación de especies que presenta, que son característicos de una zona en particular, ¿sí? Bueno, de forma general, esta es la metodología que nosotros utilizamos en el laboratorio, ¿sí? A la hora de realizar los análisis. Básicamente se divide en un trabajo de campo y en un trabajo de laboratorio, ¿sí? El trabajo de campo consiste básicamente en la obtención de las muestras, ya sean los apicultores que nos llevan las mieles que cosechan en las distintas temporadas, que nosotros llamamos la miel madura, ¿sí? Ya la miel apta para consumo, o también nosotros, queriendo profundizar un poco más esos estudios, a partir de tanto con mi tesina de grado y luego ampliando mi tesina doctoral, fuimos estudiando cómo es la variación de estos recursos que ingresan a la colmena a lo largo de las temporadas apícolas, ¿no? Muestrando mes a mes la miel inmadura, le llamamos esa miel sinopercular, que todavía no se ha deshidratado totalmente y que no está lista para el consumo, pero que sí, al muestrearla nos brinda una información acerca de qué especies han ido ingresando a la colmena en la recolección por parte de las abejas. También recolectamos el polen en los apiarios y todo eso lo llevamos al laboratorio. También es importante hacer un relevamiento de la vegetación del lugar donde estamos trabajando para conocer cuál es la vegetación que tiene la abeja, cuáles son las flores, las plantas que tiene disponible la abeja a su alrededor para obtener el alimento. Hacemos un registro y una recolección de esas especies para luego identificarlas. Una vez en el laboratorio, a través de un tratamiento químico, de tanto de la miel como del polen, podemos obtener lo que vemos más abajo de estas muestras muy diversas, donde vemos distintas estructuras, distintos granos de polen que corresponden a distintas especies, y es ahí donde nosotros fuimos entrenando el ojo con el tiempo para ver a qué especie corresponde cada uno de esos granos de polen, y así poder darle al apicultor una información diciéndole, bueno, tu miel corresponde a una producción mayormente de chalchal, o de arrayán, o de churqui, o de nacasia. Así es, a partir de esa información que nosotros obtenemos en los conteos que hacemos de las muestras en el laboratorio. Hoy no sé si no se me pasa el PowerPoint. Ahí está. Bien, entonces acá quería mostrarles, en base a sus estudios que le venía contando en relación a la melisopalinología, la doctora Ana Karina Sánchez, junto a la doctora Liliana Lupo, particularmente la doctora Sánchez con su tesis doctoral, que fue quien iniciaron juntos estos estudios en la provincia, determinaron las zonas apícolas para la provincia de Jujuy, algo tan importante, a partir del origen botánico de las mieles de los productores que año a año fueron llevando sus muestras al laboratorio, haciendo una relación, ¿no?, con las variables ambientales. Para ese momento determinaron 3 zonas apícolas para la provincia de Jujuy que se corresponden con las zonas fitogeográficas de nuestra provincia, ¿no? Tenemos una zona 1 que corresponde a la prepuna, una zona 2 que corresponde a las yungas, y una zona 3 que corresponde a la transición Yungas-Chaco. Estos puntitos que usted ve en el mapa corresponden a muchísimas muestras que a lo largo
de muchos años, también en concordancia con proyectos de investigación más amplios, se ha podido obtener esta información, ¿no? Entonces, para la zona de 1, que corresponde a la prepuna, esas mieles producidas allí se caracterizan particularmente por estas especies, ¿no? Por la arquita, el churqui, el molle, la chilca, el llantén, son especies características que han aparecido en las muestras correspondientes a prepuna y que caracterizan la miel de esa zona. En el caso de la zona 2, que corresponde a las yungas, ¿sí? Estas mieles se caracterizan por la preponderancia del orcomolle, de la chilca, del sauce criollo, el chalchal, el coronillo, el cochucho, ¿sí? Que son especies que se encuentran en estos ambientes y que también han sido observadas en dominancia en las muestras para estas zonas. Y finalmente, para la zona 3, que corresponde a la transición Yungas-Chaco, las especies, la asociación de especies que caracterizan estas mieles, corresponden a las talas, también aparece el sauce, el molle, el eucalipto, el mistol, el cebil, también aparece el chalchal, el coronillo, el sierra de comadre. Y bien, también comentarles un poquito de que estas zonas apícolas determinadas a partir de la tesis doctoral de la doctora Sánchez, también luego nos sumamos y fuimos contribuyendo y queriendo profundizar un poquito más a esto de cómo desde la melisopalinología contribuir al sector apícola, al estudio de los recursos de las abejas. El doctor Fabio Flores, él seguramente en una charla más adelante dará a conocer su trabajo en relación a otros grupos de abejas también muy Sí, importantes seguro, para nosotros. ya lo vamos a invitar. Sí, me debe estar Lo que- guiando porque lo mandé al frente. No, sí, ya lo vamos a Sobre, invitar. Lo que pasa es que el tiempo es poco ahora y bueno, exactamente, no daba así es. para más, pero sí, ya lo vamos a invitar para que cuente también su En trabajo. relación Muy a las abejas interesante. nativas, un trabajo muy importante que él ha realizado en su tesis doctoral, también identificando los recursos utilizados por estas abejas, no solo en las yungas aquí en nuestra provincia, en la provincia de Salta, sino también en áreas del bosque atlántico, como así también estudios etnobiológicos muy interesantes asociados a estas abejas nativas. Y bueno, finalmente en mi caso, que trabajé para mi tesis doctoral ya con un seguimiento de las variaciones estacionales ya en cuanto al periodo productivo de la producción apícola, no centrándome en el producto final de la miel, sino a lo largo de todos los meses, cómo va variando ese ingreso en las colmenas, tanto de miel y el polen, y cómo se relaciona con la disponibilidad de la vegetación que tiene y a su vez con las variables ambientales también, ¿sí? Estos trabajos, bueno, hemos venido realizando y continuamos también en el laboratorio, siempre predispuestos a trabajar junto a los apicultores. Acá les Magalí, mostrándoles un poco de sí, forma hay general. una pregunta acá en el chat ¿Sí? de Marisa Ledesma. Dice, buenas Sí. tardes. Si se sabe de qué flores provienen las mieles más requeridas comercialmente o menos requeridas. Sí, Si mira, se, en lo que Jujuy. nosotros venimos, gracias, Sí. lo que nosotros venimos observando, Jujuy tiene un mercado, tiene una potencialidad increíble. La producción apícola, si viene a pequeña escala, hablo de Jujuy, ¿no? A pequeña escala y es de forma artesanal, tiene mieles bien diferenciadas en especies, en mieles monoflorales, es decir, que es la preponderancia de la especie vegetal que visitan es de una en particular, mieles bien diferenciadas, por ejemplo, de chalchal, en la zona de la Yunga aparecen muchas mieles de chalchal, mieles de arrayán, aparecen también para la zona de prepuna las mieles de chilca, son muy, muy importantes, son mieles claras, dulces, para la zona del Chaco serrano, la zona de transición, las mieles de prosopis, ¿sí? Pero son mieles producidas para nuestro mercado local, ¿sí? Lo bueno es que hay una excelente predisposición y los apicultores siempre están buscando mejorar sus productos, interactuando de diferentes maneras para mejorar el valor, ¿no?, de sus productos, pero si uno se va afuera, las mieles, por ejemplo, más solicitadas siempre son las mieles claritas de eucaliptus, de trébol, las mieles producidas en zonas más de pradera, ¿no? Porque la mayor concentración
de producción de miel en nuestro país se da en la zona central, en la zona pampeana, que es la que se produce con mayor exportación. Jujuy tiene otro tipo de mercado y eso hay que apuntar a potenciar, ¿no?, nuestras mieles, porque las especies que tenemos acá en nuestra yunga no están en las praderas de Buenos Aires. Entonces, eso es importante siempre potenciar, ¿no?, y Recalcar. colaborar para mejorar siempre el producto. Claro. Magali, hay otra pregunta en el chat. Buenas Sí. tardes. Dice, ¿es verdad que la mejor miel es la de la flor de alfalfa? Vuelvo a insistir, no soy muy consumidora de mieles de afuera, siempre consumo mieles de nuestros productores, pero tal vez por las características, eso va a depender de quién requiera la miel, ¿no?, de qué es lo que le gusta. Hay gente que le gusta las mieles claras, hay gente que le gusta las mieles oscuras, entonces con características, algunas que son más dulces, otras que tienen un toque más, qué sé yo, con aromas y gustos florales, otros más cítricos. Eso va, por ejemplo, la zona de Tucumán es gran productora de mieles de cítricos, ¿no?, de mieles de naranja, de limones, y eso va a depender del gusto de cada uno. ¿Cuáles son mejores? La verdad no sabría decirte cuáles son mejores en cuanto a la calidad, ya sea físico-química y organoléptica. Eso siempre va a depender del gusto de cada uno. Pero que son las más buscadas, sí, las de eucaliptus, las de trébol, la de alfalfa, son las mieles siempre más buscadas, y las que son exportadas de nuestro país. Bueno, Argentina está entre los primeros países exportadores junto a China en cuanto a la miel, ¿no? Entonces, pero particularmente por eso, por las mieles de nuestro centro del país, ¿no? De La Pampa, Claro. de Buenos Aires. Claro. Sí, sí. Bueno, acá mostrándole un poquito unas láminas generales de cómo observamos nosotros esos granos de polen, por qué nos apasiona tanto estar ahí horas y horas al microscopio, identificando a qué se corresponde cada uno de estos granos de pólenes. ¿Sí? Así vemos nosotros al microscopio. Y nada, también agradecer principalmente a los productores apícolas, que sin ellos nosotros no podríamos realizar ningún tipo de trabajo, siempre por su predisposición, por la enseñanza que nos dejan a nosotros en cuanto al manejo. Imagínense en que nosotros vamos, nos ponemos el traje, entramos, también nos pican las abejas, aprendemos mucho de los apicultores en cuanto al manejo. También hay un diálogo constante para poder nosotros brindarles la información que sacamos a través de los resultados de las muestras que ellos nos brindan, y siempre un trabajo mancomunado, ¿no?, entre ambos. Y nada, eso, simplemente muchas gracias a todos por su atención, espero que se haya entendido, que les haya gustado, y eso, muchas gracias. Sí, perfecto. Estaba viendo yo si en el Facebook había comentarios. Hay gente que está viendo por el Facebook Live del Parque Botánico. Hay gente que recién está entrando al Zoom. Uy, Eh, pucha, bueno, sí, capaz pero que fui no, muy llegamos rápido. justito con el tiempo. Magalí, muchas gracias. Hermosa la charla, muy clara. Acá Gracias a ustedes. mandan mensajes en el chat. Muchas gracias, es súper interesante la charla. Noelia González, Marisa Ledesma dice muy interesante la exposición, muchas gracias. Muchas Leila Rocha gracias. también dice gracias, muy interesante. Ivone Humacata dice muy lindo, gracias Magalí por Ay, compartir muchas la gracias, charla. chicas. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. ¿Puedo hacer una Eh, pregunta? Sí, sí, por supuesto. sí, Este, el otro día, bueno, a unas empresas que asesoro que están en la zona 3, digamos, parte de Santa Clara, todo esto allá por las yungas, Ujú. hemos tenido problemas con abejas africanizadas. Mm, Tengo entendido que no son de la zona, pero mm. son bastante molestas y Bravas, sí, bravas, sí, son muy sí. bravas. Mm. Este, tengo entendido que no son de la zona. ¿De dónde vienen particularmente? ¿Cómo vienen? ¿Se sabe? Lo que tengo entendido es que, bueno, Apis mellifera es una abeja europea, ¿no es cierto? No es Ujú. nativa, no es de acá, es introducida. Hay distintas variantes, ¿no? Está la itálica, hay muchas especies, algunas que son más buenitas que otras, entre Sí. comillas.
Y bueno, nosotros al asilvestrarse a nuestros ambientes, particularmente toman, ¿no?, como ese rol más agresivo. Hay muchas colmenas de Apis mellifera presentes en ambientes naturales, no necesariamente formando parte de la producción apícola, sino en ambientes naturales de nuestros bosques. Y en cuanto a la genética, ¿no?, se han ido cruzando a lo largo de todos estos años, y ya han llegado a formarse estos grupos, que bueno, por ejemplo la africanizada, que estaría relacionada con alguna genética seguramente más agresiva, pero Sí, hasta ahí, digamos. sí, sobre todo lo que hemos visto que las colmenas las desarrollan dentro de los troncos de los árboles. Sí, 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 sí. Y por ahí van distraídas las personas y ahí nomás los atacan, ¿no? Son bastante Sí, son complicadas. bravas, son Sí, sí. bastante bravas. Hay que tener cuidado, pero no hay que matarlas tampoco. No, Sí, eso también me olvidé decirlo no, en pues la es parte charla, de... es importante Hay métodos, digamos, existen para, Sí, grupos, claro, sí, existen grupos de personas, siempre por ahí me llaman mis amigos, Maggie, mira, hay una colmena acá, justo claro, en una partecita acá en la esquina de mi casa, y mis chicos van al colegio y pasan por ahí, y hay grupos de chicos, hay muchos apicultores que se dedican a hacer apicultores. servicios, Ujú. de ir, de sacarlas, de llevarlas a sus colmenas, para evitar esto, ¿no? Porque por ahí la gente se asusta y lo primero que hace es agarrar Es un matarla. paño con Y es una, fuego y digamos, matarla. claro, Y el algunas uso de los muchas están de paso, pesticidas, arman pequeñas colmenas de paso, están 2, 3 días, sí, tal toman cual. fuerza, se alimentan y se van, ¿sí? Pero sí, bueno, ante el miedo de que le piquen a los niños o los piquen a claro. ellos mismos, uno se asusta. Sí, Pero sepan que hay igual, gente que se dedica a sacar esas colmenas y llevárselas a sus apiarios, o ver de ubicarlas en otros lados, en ambientes naturales. Sí, sí. claro, exactamente, porque no deja de ser una amenaza en la declinación de poblaciones de abejas el tema del uso de los pesticidas. Digamos, es uno de los También, exactamente. principales, ¿no es cierto?, las Sí, principales amenazas este, a la declinación del número de sí, abejas, ¿no? y bueno, también el monocultivo, imagínense, Claro, abejas que estén rodeadas solo de soja. claro, Y la calidad nutricional del alimento no va a ser la misma que una colmena que esté acá en nuestra yunga, donde hay una diversidad de especies, y la calidad nutricional del polen, del néctar, es totalmente distinta a un sitio donde solo vean soja, soja, soja. Bueno, hablo de soja en general, pero puede ser sí, otro sí, monocultivo. claro, puede ser otro Eso monocultivo, también claro. atenta contra la declinación de la población. Sí, sí. Claro. Y un poquito como para anticipar el tema no sé si está Fabio en el Zoom, que él trabaja con, con unas especies de abejas que son sin aguijón, las meliponas, que producen Exactamente. otro tipo de miel, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, sí, sí. Son mieles con otras características, mieles más líquidas, no sé, Fabio, yo estoy hablando ahí. Mieles Sí, menos Fabián, no hay viscosas, problema. Si querés perdón. contarlo vos, no hay problema. Mieles menos Este, viscosas, con otras características, que son utilizadas mucho por las comunidades y que tienen otros usos, ¿no? Por eso es muy interesante el claro, trabajo de Fabio en relación a los usos que le dan las comunidades, a la producción de estas abejas, al origen, ¿no?, botánico de esto, pero a la vez también de la importancia del uso de las comunidades y cómo lo usan, ¿no? claro, sí, ya lo vamos a invitar a Fabio para otra charla más adelante porque es muy interesante, da mucho para hablar, también hay como muchas líneas de investigación con respecto a las abejas, a la sanidad, también hay otro grupo en la facultad que se Exactamente, especializa a la sanidad de las abejas, que exactamente. tiene que ver justamente con el estado de salud de los panales y todo eso para la Ujú, producción, ¿no es cierto? Así así es. que, bueno, eso es para realzar un poco por qué y para recalcar por qué se celebra este Día Mundial de las Abejas, que se celebra desde el año 2017, no hace mucho, justamente porque se pudo apreciar que hay una declinación en la población de abejas en el Ujú, mundo y que sí, eso, sí, digamos, tiene un impacto en el estado de salud de los ambientes exacto. justamente Así. por el servicio ecosistémico que brindan las abejas, que lo has explicado vos muy claramente. Acá Agustina dice, muchas gracias, profe, muy lindo.
Bueno, Supongo que muchas será gracias, mis para alumnos. vos, para mí. O una de las dos. Tengo una Agustina Claro. de alumna también, por las dudas. Sí. Alguna de las dos. Después, Marisa Ledesma dice, espectacular el trabajo de investigación que están haciendo en la facultad. Después, Muchas gracias. Ana Meléndez dice, muchas Ah. gracias por esta charla, saludos desde Catamarca. Ay, Y por el sí, Soledad, un abrazo. Sí, sí. Bueno, y por el Facebook Live, mi amiga Liliana Lupo, Ay, Liliana, sí, la que es la doctora, precursora sí, en es estos la temas, precursora. Liliana. Claro, ella también estudia otra línea, Otra línea, no con sí. las abejas, pero sí relacionada con el polen, con la palinología, Sí, ya la con vamos. otra aplicación, exactamente. Sí, Por sí. esa característica que tiene el polen de conservarse tanto tiempo, ¿no es cierto? Exacto, Ellos estudian lo que son paleoambientes, ¿no es cierto? exactamente. Si no me Sí, sí. equivoco. No, Bueno, sí, perfecto, tal cual. Liliana dice, felicitaciones, Magalí. Muchas Bueno, gracias a todos. bueno, creo que no hay más charla, hemos llegado casi justo con el tiempo, no sé si hay más preguntas o si quieren comentar algo más. Tenemos 10 minutitos porque la franja horaria que tenemos es hasta las 19 del uso del Zoom. Ah, buenísimo. No sé si alguien quiere comentar algo más. Bueno, parece que no. Por el Facebook también hemos tenido bastantes personas conectadas, así que, bueno, como les decía a todos, estos diálogos ambientales, acá hay una pregunta, Agustina, dice, ¿cómo se utiliza el polen para su consumo? Ah, muy bien. Tal vez no es una práctica muy común, ¿no? Acá, pero sí se utiliza mucho el polen en las herboristerías, por lo general, siempre seguramente consumen una importante fuente de proteína, pero insisto, estos pólenes que venden en las herboristerías realmente son pólenes que vienen de otra zona. El Chaco, por ejemplo, en la zona de Santiago del Estero, en la parte más chaqueña de Santiago del Estero, son grandes productores de polen corbicular y lo suelen también comercializar, ¿no? Y la gente suele mezclarlo con miel y potenciando ambos productos. También por ahí como barritas de cereal, también se les agrega. En el yogur, muchos también les agregan al yogur, así como le agregamos cereales, le agregan el polen, porque es un alimento natural, ¿no? Entonces eso también es bueno para nosotros, para nuestro organismo. Pero sí es importante. No es muy común la práctica del consumo del polen como la de la miel. La miel por ahí es más común, le ponemos miel para endulzar el mate, miel para hacer algún tipo de postre, o de hecho de consumir también, ¿no? Por sí sola es más común. Claro, y el producto, la jalea real, también se consume, ¿es así? Sí, también se consume, la jalea real es muy buscada por sus propiedades antibióticas, ¿no? Antibióticas, sí, eso leía. Solo como al ser producida en menor escala, no como la miel y como el polen, sino que es producida a menor escala, también su costo es mucho más elevado, ¿sí? Elevado. Pero, exactamente. Claro, Sí, ¿y sí. el propóleo, Magalí? También el propóleo, en la facultad también hay un grupo que está estudiando el tema del propóleo, que es muy interesante. Y sí, ustedes han escuchado hablar de los caramelos de propóleo, no me sale de los extractos, ahora que viene el invierno y hay que cuidarnos, o con el tema del coronavirus también son importantes antibióticos, ¿no? Antifúngicos, para amenizar la presencia, ¿no? de algún patógeno. Pero sí es muy Claro. común el tema del propóleo también. Claro, bueno, acá, a ver, voy a leer algo más en el chat. Fabio dice, tampoco es muy común la producción de polen corbicular en la provincia por parte de los apicultores. Exacto. Hay mayor énfasis en la producción de miel. Exacto, sí. Sí, tal vez también nosotros queremos ayudar a los apicultores a mostrarles de que también una producción alternativa puede ser el polen. Tal vez en sectores más húmedos es más difícil, con los estudios que venimos realizando, por ahí es más difícil, porque eso lleva un proceso de secado, ¿sí? Una vez que uno lo recolecta, tiene que ser secado a estufas para que no se produzca la proliferación de hongos, llevar todo un proceso Claro.
de secado para después... Que se contamine, hay que evitar que se contamine. Exactamente, claro. exactamente. Entonces en ambientes húmedos como la yunga es un poquito más difícil, pero en ambientes más secos, entre comillas, más chaqueños, sí podría llevarse a cabo esta producción alternativa de polen corbicular. Con Fabio estuvimos trabajando en Rodeíto, con un apicultor, y la cantidad de polen que se recolecta es muy buena, ¿sí? Entonces sería como una potencial alternativa para esa zona, ¿sí? La zona un poquito más seca, entre comillas, ¿no? Porque en las yungas con la humedad se complica un poco. También, por ejemplo, a través de Becario Sin, también estamos trabajando, haciendo hincapié en productos alternativos, haciendo producción de hidromiel y cómo influyen las características de estas hidromieles, el origen botánico de las distintas, tenemos mieles de distintas zonas, se están produciendo hidromieles y haciendo análisis físico-químicos, análisis sensoriales también para contribuir a una producción alternativa a partir de una beca SIN con una futura licenciada en bromatología. ¿Hidromieles a qué le llamas? ¿Sería como una miel hidratada? Claro, fermentada, sería como un vino de miel. Una bebida fermentada, muy rica, exquisita la verdad. Tal vez no es muy común la práctica aquí en Jujuy, pero en otras zonas del país. De hecho, mañana y pasado hay un taller que da el INTA en cuanto a bebidas fermentadas a base de la miel, también muy interesante. Y hay que seguir aprendiendo, digamos, para poder también contribuir con nuestras investigaciones a esas alternativas de producto. Claro, claro, sí, sí, sí. Al desarrollo económico y La Pampa, San Luis, Santa Fe, todo eso ya toda la zona industrial. Y bueno, ahí que preguntaban de alfalfa, todo eso, tuve la oportunidad de probar distintas clases de mieles. Sí, la de alfalfa es muy rica, pero también la zona de Mendoza, que hay muchos frutales, todo eso es muy buena miel también. Y obviamente era todo miel de exportación, ¿no es cierto? Exacto. Pero bueno, se trabaja muchísimo en el tema. Es verdad que por ahí los otros productos como el polen, todo esto que nombraron, no es tanto, porque se exporta la mayoría de la miel al exterior, ¿no es cierto? Sí. Pero es un tema apasionante, ¿no? Yo lo vi desde el punto de vista de la apicultura, de la producción de miel, no tanto la parte biológica como la que pusiste hoy, pero me interesó muchísimo, ¿no? Porque ya pasaron muchos años y sigo aprendiendo de este noble animal que produce esto, ¿no? Sí, totalmente coincido. Y uno sigue siempre aprendiendo, ¿no? Sí, a medida que pasa el tiempo, seguimos aprendiendo. Claro. Bueno, se nos terminó el tiempo. Te agradezco mucho, Magalí, y bueno, y a todos los participantes les agradezco mucho haber presenciado. Acá hay un último mensaje, dice muy linda e interesante charla, Magalí, felicidades. Muchas gracias. Bueno, recordarles que felicitaciones, Magalí, muy linda charla, otro gracias, mensaje. Gracias a vos, Magalí, me encantó la charla. Recordarles a todos que esta charla se sube al canal de YouTube del Parque Botánico Municipal, así que la pueden ver, es de acceso público, la pueden ver ahí los que no pudieron estar ahora o los que quieren volverla a ver. Y bueno, los esperamos el jueves que viene en el próximo diálogo ambiental, que será sobre el plan de protección del tucán grande, que vamos a empezar a trabajar acá en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Bueno, muchas gracias.